Buenos días. Bien, buenos días. Vamos a comenzar la clase de este día y pues nos compete continuar siempre con soluciones, solo que ahora vamos a trabajar la parte de ya meramente de concentraciones y bueno, nos vamos a enfocar ya en valores numéricos. Vamos a empezar con las unidades físicas de concentración. Vamos a empezar a trabajar ya con números, pero antes de comenzar la clase, bueno, voy a hacer referencia al tema socioemocional de esta semana, que bueno, que nos corresponde hablar del folclore. Fíjense que yo, en función del folclore, em, ha sido, ha sido bien o muy poco lo que me he involucrado en ese sentido, porque bueno, a mí no me gusta bailar en lo personal y poco me llamó la atención, pero sí hubo una parte que sería la parte de la música. Yo quise estar en un grupo andino cuando estaba en bachillerato y no me dio el coraje para poder pedir el ingreso. Yo me acuerdo que al mediodía en los almuerzos se ponían a ensayar allí enfrente de los demás y entonces a mí me gustaba cómo se escuchaba, pero nunca tuve la fuerza como para poder decidirme. Entonces, y al final, pues se me pasó el bachillerato y ya no volví a tener una oportunidad de pertenecer a un grupo así. Y quizá más allá de la parte folclórica, quizá ya relacionándolo con la vida, pues ustedes cuando tengan el deseo de hacer algo, deberían de animarse y hacerlo porque después uno se queda pensando en que si pudo haber sido, que si hubiera funcionado, que si usted lo hubiera hecho bien. Entonces es algo que uno se queda con la duda de que si pudo haber sido capaz o no. Entonces es una de las cosas que yo me pregunto, que si lo pude haber logrado, si me hubieran dado ingreso. Entonces, y siempre que tenga usted un proyecto como ese, trate usted de llevarlo hasta el final y hay que arriesgarse porque si no uno se queda, se darán cuenta, espero que no, que mejor lo hagan y que digan, bueno, lo intenté y no se pudo, a que digan, no sé si sería capaz. Así que ese mensaje les quería dejar hoy antes de comenzar, antes de comenzar de lleno la clase. Bueno, quiero dar un vistazo. Son pocos los que tengo, pero igual quiero dar un vistazo y por favor, si me ayudan ahí levantando la mano. Muy bien. Solo me van a dejar apuntarlo y continuamos. Bueno, ahí estamos. Bajen la mano ya, gracias. Bueno, miren, en este tema de concentración, vamos a dividir las concentraciones en dos tipos, las unidades físicas y las unidades químicas de concentración. Entonces, vamos a empezar con las unidades físicas, que son unidades que son bastante prácticas de poder calcular.
porque no necesitan ustedes saber qué tipo de sustancias están involucradas, sino más bien las cantidades en las que están involucradas. Más adelante en las unidades químicas que vamos a ver la otra semana, ahí sí ustedes necesitan saber qué sustancias son, porque dependiendo de la sustancia, así es como le vamos a dar el tratamiento adecuado. Pues bien, eh, vamos a empezar, bueno, hay dos tipos de unidades físicas, las que involucran concentración porcentual y las que involucran las partes por millón. Ya vamos a ver las diferencias. Entonces, en cuanto a la concentración porcentual, las vamos a manejar en bloque, aunque aparentemente se vean varias. Miren, vamos a, vamos a observar en cuanto a la concentración porcentual. Si alguien me ayuda leyendo, por favor, la definición. A ver quién se anime y me ayuda a leer, por favor. Yo, profe. Vamos, gracias. Concentración porcentual. La concentración es la cantidad de soluto contenido en una cantidad determinada de solvente o solución. Los términos diluidos o concentrados expresan concentraciones relativas. Para expresar con exactitud la concentración de las soluciones se usan sistemas como los siguientes. Muy bien. Eh, Ujú. Sí, sí, sí. A la derecha, a la derecha. Bueno, los sistemas serían tres. Vean que el primero que aparece aquí a la derecha es bueno, se llama masa sobre masa, pareciera que dice que es la marca de chocolate M&M, ¿no? Entonces, masa sobre masa, masa volumen y volumen volumen. Los tres están en cantidades porcentuales. Entonces, en función de esto, o sea, porque aparentemente son tres cosas distintas, yo quiero mostrarles que en realidad estas tres cosas prácticamente son lo mismo. Entonces, para aclarar esto, lo vamos a hacer así. Miren. Tenemos que, tenemos que enfocarnos en que todo lo que vamos a hablar es concentración porcentual. Pero específicamente, como estamos hablando de concentración porcentual, vamos a tener, vamos a tener la estandarización de algo. ¿Y cuál es ese algo? Bueno, lo voy a escribir por aquí. Vean, la estructura siempre va a ser así. Miren. Vamos a dividir siempre el soluto respecto a la solución. Entonces, esto va a ser una división, siempre. Esta proporción siempre se va a mantener igual. Concéntrense en esta proporción de, o más bien en esta distribución esquemática que parece más sencilla de lo que uno cree, pero es soluto sobre solución. Y antes de empezar a ver las fórmulas, vamos a sacar también la equivalencia de este término de abajo, porque ya sabemos que soluto, que lo hemos platicado la semana pasada, y que el soluto es la sustancia que se encuentra en menor cantidad en una mezcla, en una solución. Y el solvente es el que se encuentra, por ende, en mayor cantidad. Entonces establezcamos el criterio para solución. Sé que esto es algo que no representa mayor dificultad, pero sí va a ser útil
a lo largo del desarrollo del contenido. Miren, de este y del que sigue, ¿verdad? Vamos a asumir que la solución es igual a la sumatoria de soluto más solvente. Esta, más solvente, sí. Esta relación que yo estoy escribiendo aquí va a ser una fórmula que vamos a estar ocupando constantemente y que se puede despejar también. ¿Para qué nos va a servir eventualmente? Bueno, esto nos puede servir para encontrar el solvente, para encontrar la cantidad de solutos. Si solo conocemos dos términos, podemos encontrar un tercero. Entonces lo podemos utilizar para despejar. Entonces, volviendo a la estructura principal, que sería soluto sobre solución, esto que tenemos aquí será entonces será la estructura que me indica a mí cuál es la fórmula a seguir. Acuérdense de eso. Esto va a ser la estructura básica. Entonces, vamos a hablar de concentración porcentual y fíjense que esto no va a cambiar. Bueno, no sé si recuerdan los nombres de las concentraciones, pero los voy a poner aquí. La primera era masa sobre masa. Lo voy a dejar en rojo. La primera era masa sobre masa. La segunda era masa sobre volumen. Y la tercera, que sería volumen sobre volumen. Ahí está. Entonces, a la larga son tres fórmulas las involucradas. Tres fórmulas. Quizás las voy a separar un poco más para que me des espacio. Son tres fórmulas. Entonces, en función de estas tres fórmulas, yo debo de construir la diferencia, porque como son tres unidades porcentuales, aquí está masa sobre masa, masa volumen y volumen volumen. Ah, bueno, antes de construir la estructura, quiero hacer la aclaración que estos términos que estamos usando ya están actualizados. Me estoy refiriendo yo a la parte de masa específicamente, porque la masa anteriormente no se reconocía como tal y estas fórmulas se llamaban porcentaje peso-peso y este porcentaje peso-volumen. El término se ha actualizado y ahora es masa sobre masa o masa-volumen. Les digo esto por si lo encuentran en alguna información en internet, que es lo más probable que puedan encontrar información que no está actualizada en algunos casos. Si se encuentran como porcentaje peso-peso o porcentaje peso-volumen, no crean que se trata de otro tipo de medida de concentración. Es justamente la misma, solo que ahora ya se actualizó el término de masa para no confundirlo con peso. Bueno, dicho esto, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar esta proporción que está aquí, esta relación, y se van a ir dando cuenta que esto siempre va a ser igual. Pues miren, el soluto sobre solución, aquí, siempre tiene que ser así. O sea, independientemente de la fórmula que yo estoy usando, soluto sobre solución, siempre tiene que estar ahí. Y va a estar de la misma forma. O sea que usted no tiene que aprenderse dos fórmulas distintas. Ya no digamos tres. ¿Por qué? Porque usted sabe de antemano que aunque sea porcentaje masa sobre masa, masa volumen o volumen volumen, el soluto sobre solución siempre tienen que estar ahí. ¿Ya? Y ahora, para convertirlas en porcentual, yo tengo que escribir aquí un por cien. Y esto es lo que las hace porcentuales. Al multiplicarlas por 100, prácticamente esa sería como la identidad básica. ¿Ya? Si no lleva el por cien, entonces no son porcentuales.
Entonces hay que tomarlo en cuenta también. ¿Ve? Hasta el momento yo no le he estructurado una diferencia. ¿Cuál es la fórmula del porcentaje masa sobre masa? Soluto sobre solución por 100. ¿Cuál es el porcentaje masa-volumen? Soluto sobre solución por 100. De la misma manera, el volumen-volumen tiene la misma estructura. Y entonces, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Aquí viene lo interesante, que para diferenciarlos, la misma estructura o el mismo nombre de fórmula es quien me va a decir qué unidades voy a usar, porque a la larga solo son las unidades las que van a ser distintas. Por ejemplo, en el primer caso, en el de masa sobre masa, como si escuchan ustedes el término masa sobre masa. Entonces, si establecemos un patrón, que lo podemos establecer aquí a un lado, para que no se nos vaya a olvidar, cada vez que escuchemos masa en este contenido y en el siguiente, vamos a hablar regularmente de gramos. Bueno, en este contenido, totalmente, siempre que encontremos una M, estamos hablando de gramos. La masa se expresa en gramos. Y el volumen lo vamos a expresar en mililitros. Bueno, le voy a escribir la palabra. En mililitros. Entonces, si vamos a expresar la masa en gramo, valor de medida lo vamos a utilizar así. Y para los mililitros, acuérdense, ml, ¿no? Aunque aquí voy a hacer la aclaratoria, lo pueden encontrar así también y es exactamente lo mismo. O lo pueden encontrar así también. Y lo voy a poner así para expresarlo bien. Lo pueden encontrar en centímetros cúbicos también. Lo voy a dejar el número grande. Entonces, los mililitros sí tienen más variables, ¿no? Porque usted lo puede encontrar en ml, tal cual, o lo puede encontrar en cc, que sería centímetros cúbicos, que sería otra forma de decirlo, centímetro cúbico, o escrito así. Entonces, pero en tal caso, cualquiera de las tres formas de escribir, estamos hablando de mililitros. Entonces, ya aclarado esto, volvemos al caso y vamos a escribir. Dijimos que si encontramos una M, esto quiere decir que voy a expresar mis unidades. Espérense que está muy delgado esto. Voy a expresar mis unidades en gramos. Entonces aquí sería gramos de soluto entre gramos de solución. Entonces aquí serían gramos también. ¿Cuál sería la diferencia? Que aquí tengo que por obligación colocar gramos de soluto y gramos de solución para efectuar el cálculo y lo que me dé estará expresado en masa sobre masa. ¿Qué pasa si coloco unidades distintas? Por ejemplo, en la segunda sería masa del soluto, entonces serían los mismos gramos de soluto, eso no va a cambiar, gramos de soluto, pero aquí sí cambia un poco porque voy a colocar mililitros de solución. Así es como lo voy a diferenciar, gramos de soluto sobre mililitros de solución. Y en la siguiente, que sería volumen, volumen, aquí tendríamos que decir mililitros de soluto entre mililitros de solución. Pero fíjense, independientemente de todo, la estructura básica se mantiene porque siempre tiene que ir soluto sobre solución por 100. ¿Qué es lo que va a cambiar? Las unidades en las que yo los estoy representando. Entonces, mucho cuidado con eso, que no vayan a creer que ustedes tienen que aprender un montón de fórmulas. Aquí estamos presentando 3 tipos de fórmulas. Vean, son 3 tipos de fórmulas.
3 concentraciones, unidades de concentración física, pero en realidad ustedes saben que es una sola fórmula que lleva una sola estructura y lo que va a cambiar nada más son las unidades con las que yo voy a presentar dicha estructura. Voy a hacer una pausa aquí y me dicen si tienen preguntas. Bueno, mientras esperamos si hay preguntas, les voy a pedir que levanten la mano, por favor. Si tienen preguntas, pueden hacerlas, oigan. Solo déjenme apuntar. Un segundo. Bueno, ya puedes bajar la mano. Bien, vamos a seguir entonces. Voy a cambiar de pantalla. A ver, volvemos a la presentación. Entonces, ahora nos vamos a enfocar ya en el cálculo de concentraciones, o sea, en algunos ejercicios. Fíjense, vamos a hacer el primer ejercicio que corresponde a masa sobre masa. Vean la fórmula que es la que hemos escrito. El porcentaje de masa sobre masa indica la masa del soluto por cada 100 unidades de masa de solución. O sea, todo tiene que estar en masa. Y ahora ya sabemos qué significa masa, ¿verdad? ¿Qué significa gramos? Entonces, la fórmula está aquí, es la misma que escribimos. Recuerden que soluto sobre solución siempre tiene que estar ahí. Entonces, al final, pues, con la primera vez que la empecemos a usar, ustedes saben que se va a corresponder. Miren, este ejercicio que vamos a hacer ahorita tiene 3 literales. Entonces, vamos a ir haciendo, por eso ven aquí A, B y C, porque los vamos a ir haciendo por partes. Entonces, yo le voy a dar lectura ahorita. Y dice, cuando se evaporan 500 gramos de una solución de carbonato de calcio, que esta es su fórmula respectiva, se obtiene al final un residuo de 37 gramos de carbonato. O sea, que lo que se ha hecho según la descripción del enunciado es que yo tenía un recipiente con 500 gramos, una cantidad de 500 gramos en ese recipiente de una mezcla de carbonato de calcio con pues con un solvente. El carbonato de calcio está trabajando como soluto. ¿Y cómo lo sabe? Bueno, dice ahí que es una solución de carbonato de calcio que se obtiene al final un residuo de 37 gramos de carbonato. O sea que esos 37 gramos están funcionando o estaban funcionando como soluto. Y el soluto siempre está en menor cantidad. 37 gramos para 500 en total es una proporción pequeña. Entonces, el carbonato de calcio era el soluto. ¿Y quién es el solvente? Miren, cuando en un enunciado no les digan qué solvente están usando, si no se los especifican, entonces ustedes tienen que asumirlo en todos los casos. Si no se los especifican, tienen que asumir que el solvente es agua. En este caso no hay que asumirlo porque si se fijan en los literales de pregunta, nos empiezan nos identifican la sustancia. Por ejemplo, en el literal A nos dice cuántos gramos de agua se evaporaron, o sea que el solvente era agua, lo que falta ahí es agua. Entonces así es como lo podemos identificar a veces, pero si no nos mencionan por ningún lado que es agua, pero tampoco nos dicen que es otra sustancia, entonces nosotros vamos a asumir en todos los casos que el solvente utilizado es agua.
para que lo tomen en cuenta también. Bueno, vamos a resolver primero el cuestionamiento en A, que dice cuántos gramos de agua se evaporaron. Fíjense, tenemos que concentrarnos en la cantidad total. Esto es 500 gramos de solución. Dice 500 gramos de una solución, eran 500. Y un residuo al final de 37 gramos. ¿Cuánta agua se evaporó? O sea, que si nosotros planteamos, tenemos que usar la fórmula que les dije hace un rato, la estructura de solución. Solución es igual a la suma de soluto y solvente. Entonces, nosotros sabemos cuántos gramos de solución hay. Dice el enunciado que son 500 gramos. Y sabemos cuántos gramos de soluto hay, que son 37 gramos también. Entonces, si sabemos los gramos de solución y sabemos los gramos de soluto, podemos averiguar los gramos de solvente, en este caso agua, que se ha evaporado según el fenómeno que acabamos de leer. Entonces lo único que hay que hacer es despejar. Entonces pasamos estos 37 gramos a restar al otro lado, o sea, 500 gramos de solución menos 37. Y es justamente lo que sucede aquí abajo, 500 gramos de solución menos 37 gramos de carbonato de calcio me van a dar 463 gramos de agua. Entonces, eso sería en tal caso la respuesta que yo ando buscando. En realidad, en total se evaporaron 463 gramos de agua. Bueno, si hay preguntas las van haciendo, si no, pues yo continúo. En el segundo caso, me preguntan cuál es el porcentaje de soluto en masa de la solución. Entonces, cada vez que me pregunten a mí cuál es el porcentaje de soluto en masa, miren, las fórmulas que hemos visto, o sea, porcentaje masa sobre masa, masa volumen y volumen volumen, están dadas para encontrar el porcentaje de concentración del soluto. Siempre. Aquí nos está especificando cuál es el porcentaje de soluto, pero siempre que vamos a usar estas fórmulas, lo que vamos a encontrar es el porcentaje en función del soluto, nunca en función del solvente. O sea, sí lo podemos deducir, pero la relación principal de la fórmula es para definir el porcentaje de concentración en el soluto. Entonces, como me está diciendo cuál es el porcentaje de soluto en masa, o sea que todo tiene que estar en masa de la solución, entonces yo voy a usar la primera fórmula, que es masa sobre masa, que dijimos que era masa de soluto sobre masa de solución. Y el porcentaje no debe faltar, ¿verdad? Entonces solo sustituimos. Miren, soluto ya habíamos identificado que era 37 gramos. Entonces ponemos 37 gramos de carbonato de calcio. Y abajo voy a poner la solución en masa siempre. 500 gramos de solución por 100. Entonces yo efectúo esto, 37 entre 500 por 100. Esto me da un total de 7.4% masa sobre masa. ¿Qué quiere decir este 7.4 masa sobre masa? Que por cada 100 unidades de solución tenemos 7.4 gramos de soluto. Eso es lo que me identifica la respuesta en este caso. Entonces así se efectuaría. Solo voy a darme un vistazo por el chat por si alguien ha escrito algo. No mensajes. Bueno, me voy para la C. Y en la C me dice, ¿cuál es el porcentaje de solvente? Es lo que les estaba explicando en la unidad anterior, que cuando utilizamos esta fórmula, cuando utilizamos la fórmula de porcentaje, ya sea masa sobre masa, masa volumen o volumen volumen, estamos encontrando el porcentaje, pero para el soluto. Pero ahora me preguntan cuál es el porcentaje de solvente, pero esto se puede deducir con una simple resta.
Mire, yo he encontrado el porcentaje de soluto, que si se acuerdan es este 7.4 que está aquí. Ese es el porcentaje de soluto. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es, como yo sé que el valor porcentual me lo está generando en función de 100 unidades, entonces solo le tengo que restar a 100 unidades, en este caso 100 menos el porcentaje de soluto, me tiene que dar el porcentaje de solvente, que es la contraparte, ¿cierto? Entonces decimos 100 menos 7.4, esto me da un resultado de 92.6%. Entonces, eso sería el porcentaje relacionado en el caso de la misma solución. O sea, si una solución tiene 7.4%, es que eso se refiere al soluto. Entonces, eso quiere decir que ya en función del solvente, tendría la contraparte, que en nuestro caso sería 92.6. Regularmente, digo regularmente porque es en casi todos los casos, eh, voy a tener yo un porcentaje siempre superior de solvente respecto al absoluto. Ya dijimos porque son las proporciones y es una manera de identificar también. Así que siempre la proporción de soluto siempre va a ser menor que la proporción de solvente. Casi en todos los casos. Se pueden dar casos en los que tengamos, por ejemplo, mucha cercanía o que estén iguales en cantidades. Y ahí sí se podría complicar el hecho de identificar quién es el soluto y quién es el solvente, porque como estamos identificando en función de cantidad, ¿verdad? El que está en menor cantidad es soluto, el que está en mayor cantidad es solvente. Ahora bien, si se diera el caso que tenemos una solución que tiene la misma cantidad de las dos sustancias mezcladas, entonces se procede de la siguiente manera. Miren, bueno, si hay una pequeña diferencia, siempre el de mayor porcentaje es el solvente y el que está en menor cantidad es el soluto. Pero si llegasen a ser exactamente iguales, digamos que se diera el caso, se debe analizar de la siguiente manera. Primero, si una de las sustancias involucradas es agua, entonces esa sustancia es el solvente, porque el agua en todos los casos va a ser el solvente, independientemente de la cantidad. Y eso sí es importante y se lo apunta. El agua, independientemente de la cantidad que presente, siempre va a ser o se va a considerar como un solvente, siempre. Ahora, si la sustancia involucrada, de las sustancias involucradas, ninguna es agua, entonces, y están en igual cantidad, ¿cómo puedo yo saber quién es el soluto y quién es el solvente? Regularmente se toma como solvente el que se usa para tales efectos más regularmente. ¿Quiénes son? Pues el alcohol puede ser una de las sustancias que se utilice como solvente, puede ser el éter también, que se utiliza en algunos casos como solvente, que son los que el benceno también, que son los que van a representar quizá una aparición más frecuente como solvente. Pero eso sería solo en el caso de que la cantidad de soluto y la cantidad de solvente sean exactamente iguales. Ya les dije, con el agua no hay manera de estarse complicando porque con el agua, en definitiva, si está el agua, imagínense, tenemos un litro de solución, pero de ese litro de solución hay 1 mililitro de agua y lo demás es otra sustancia, la que usted quiera, aunque sea solo 1 mililitro en contra de 999 mililitros, el agua será el solvente. Así de categórico es la- el comportamiento del agua como solvente. Bueno, eh, hemos terminado la parte
de masa sobre masa, que si se fijan hemos utilizado esta fórmula. Y lo trascendental aquí es que hemos utilizado las unidades en gramos, ¿verdad? Voy a hacer una pausa, una nueva pausa y voy a ver si, bueno, no, el chat no hay preguntas. Bueno, si tienen preguntas, háganlas por favor. Y bueno, levanten la mano, vamos a ver quiénes están. Bueno, ahí está. Vamos ahora a revisar la siguiente unidad porcentual, que sería, bueno, hemos pasado por masa sobre masa, ahora vamos a masa sobre volumen, que sería la siguiente unidad de concentración. Entonces, si nos vamos a masa sobre volumen, tendría la misma peculiaridad. Porcentaje masa a volumen indica la masa de soluto por cada 100 unidades de volumen de solución. Siempre el 100 es el número estándar, acuérdense. Entonces, aquí lo único que va a cambiar es que arriba voy a tener masa y abajo voy a tener volumen. Entonces, prácticamente el cambio no va a ser así como que tan trascendental. Solo como mencioné, solo va a ser en función de las unidades que voy a utilizar. ¿Sí? Entonces veamos. En cuanto al siguiente ejemplo, hay que calcular la concentración porcentual masa volumen. Me lo especifican, a veces no me lo especifican, pero me dan indicios de cuáles son las unidades que quieren. Entonces, aquí en el enunciado hay que tener mucho ojo con lo que me están pidiendo. Entonces, vean. Bueno, entonces, en función de eso, siempre hay que tener cuidado las unidades involucradas y al final, qué es lo que me están pidiendo, porque de eso va a depender mucho. Entonces, a ver, aquí me están diciendo que hay que calcular la concentración porcentual masa volumen de una disolución que se preparó disolviendo 30 gramos de hidróxido de potasio, 30 gramos de hidróxido de potasio en suficiente cantidad de agua para obtener 100 mililitros de disolución. O sea, me están dando el dato de los 100 mililitros de solución o disolución y me están diciendo que utilice yo 30 gramos de hidróxido de potasio, que en este caso es mi soluto, porque es la menor cantidad, ¿verdad? 30 gramos. Entonces solo basta con sustituir, miren, 30 gramos entre 100 ml. Ahora ya las unidades no solo están en gramos. 30 gramos entre 100 ml por 100. Esto es igual a una concentración del 30% masa sobre volumen, lo que podría leerse o indicarse como que por cada 100 mililitros de solución se encuentran presentes 30 gramos de soluto. Así sería, por cada 100, 30 gramos de soluto. Y de hecho, como está un total de 100 mililitros, ni siquiera había necesidad de colocarla, porque como está el 100, 30 gramos sería el 30%. ¿Eh? Entonces, bueno, esta estaba sencilla de identificar, solo se trató de sustituir. Ahora vamos al ejemplo 2, que dice, ¿cuántos gramos de soluto tendrán 1200 mililitros de una solución cuya concentración es de 6%? Y me dice masa sobre volumen. ¿Ve? ¿Cuántos gramos de soluto tendrán 1200 mililitros de solución cuya concentración es de 6% masa sobre volumen? Ahora bien, lo que vamos a hacer a continuación es que ustedes van a tratar de resolver este ejercicio en función de lo que ya hemos visto. Quiero ver cómo lo pueden resolver. Les voy a dar yo 5 minutos para que lo resuelvan.
y luego lo vamos a discutir. Así que tienen a partir de este momento 5 minutos para tratar de resolver este ejercicio y luego yo empiezo a preguntar cómo lo han resuelto. Y como son pocos, yo voy a empezar a preguntarles puntualmente, porque como son poquitos hay manera. Así que, bueno, les dejo yo el tiempo ahorita, 5 minutos a partir de este momento. Vamos trabajando entonces. Bueno, veamos. Vamos a tratar de sondear para ver si quieren voluntariamente en el chat, pueden pueden poner el resultado que han obtenido del ejercicio. Y así lo vamos a poder empezar a comparar. Vamos a ver, levanten la mano. Vamos a ver quiénes están. Voy a empezar de abajo arriba. Vamos a poner antes de empezar. Bueno, a ver, de los que están activos, bueno, bajen la mano. Vamos a ver quién es el último que se queda con la mano arriba. Vamos a ver. Fue Mariana. ¿Cuánto le dio a usted el ejercicio? A ver, alguien está levantando la mano ahora. Que ver quién es. Alexandra, diga. A mí me dieron 72 gramos de soluto. 72 gramos, muy bien. Y bueno, aprovechando el impulso, ¿qué fue lo diferente que usted encontró en el ejercicio? Eh, bueno, la verdad, Ujú. quizá eh, lo de soluto y todo eso, porque los ejercicios no había visto así y tuve que buscar la fórmula, entonces. Eso. Muy bien. Gracias, gracias. En realidad sí da 72 gramos. Eso es lo que vamos a revisar ahorita. Fíjense, fíjense muy bien. Lo que sucede es que en este caso me dice cuántos gramos de soluto, o sea que no me están pidiendo el porcentaje como hemos estado haciendo en los otros ejercicios, sino que me dicen cuántos gramos de soluto tendrán 1200 mililitros de solución, cuya concentración es de 6% masa volumen. Ahora, con este último dato,
me permiten a mí identificar la concentración o el tipo de fórmula que voy a usar. Entonces, si me dice 6% masa volumen, eso quiere decir que la fórmula que voy a usar es esta, la segunda, ¿verdad? La segunda que vimos. Porcentaje masa volumen, que involucra gramos de soluto sobre mililitros de solución por 100. Y es justamente lo que tenemos, vea, gramos de soluto, que es mi incógnita, volumen de solución, que son mililitros, 1200, que tendría que ir abajo. Y además de eso me están dando la respuesta del porcentaje, o sea que aquí tengo un valor numérico, no es lo que voy a calcular. Lo que voy a calcular, que como dijimos, la incógnita son gramos de soluto, que sería en este caso aquí. Esto es lo que yo no tengo y lo que voy a encontrar. Entonces, fíjense, lo que yo he hecho acá es un despeje. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, como he dejado, lo que quiero dejar es los gramos de soluto solitos, entonces paso mililitros de solución, lo paso a multiplicar a la concentración, estaba dividiendo aquí, lo paso a multiplicar, por eso si se fijan abajo, lo voy multiplicando la concentración a los mililitros de solución, porque lo pasé de aquí, pasé para acá. Entonces, y luego este por 100 que está, lógicamente está multiplicando, lo voy a pasar al otro lado a dividir y por eso lo paso dividiendo y al final tengo yo los gramos de soluto o voy a tener los gramos de soluto una vez calcule yo, la, la, la proporción de cada uno de ellos. Entonces, bueno, ya que tengo yo la fórmula despejada, porque es esta misma de arriba que la he despejado, solo que ahora lo que quiero es encontrar los gramos de soluto. Bien, solo me falta sustituir, sustituyo, y sería el 6% gramos sobre mililitro, ¿ya? Que es esto que está aquí, 6% masa volumen, que indirectamente decimos gramos sobre mililitros, 6% gramos sobre mililitros. Aquí tenemos 1200 mililitros, que sería de la solución que me la estaban dando aquí, 1200 mililitros. Y abajo el 100%, que es de fórmula, ¿verdad? Entonces, vean, eliminamos unidades, porcentaje se va con porcentaje y volumen se va con volumen y solo me va a quedar gramos, lo cual me deja un resultado final de, bueno, cuando multiplicamos el 6 por 1200 me da 7200, pero lo dividimos entre 100, me va a dar un resultado final de 72 gramos, que es lo que ya teníamos previamente, ¿verdad? Que es lo que habíamos, lo que nos había dicho. ¿Quién nos había dicho eso? Perdón, se me olvidó su nombre. ¿Quién fue quien nos ayudó? Porque de hecho ni la anoté, miren. Porque, bueno, luego me dice quién era porque no la he anotado. Bueno, eso sería con la unidad porcentual 2. Con la unidad porcentual 3 ya serían las unidades todas en volumen. Fíjense bien. Ya sería mililitros sobre mililitro. Esa sería la gran diferencia. Siempre estamos estandarizando 100 unidades. Y que todo tiene que estar en mililitros. Entonces van a observar a continuación que tenemos el porcentaje en volumen de una solución que se preparó con 9 mililitros de soluto y 180 mililitros de solvente. ¿Cuál sería prácticamente aquí lo nuevo? Porque hemos tratado de ir viendo algo nuevo en cada ejercicio para que ustedes sean capaces de resolver
cualquier dificultad que se les presente. En este caso, si ustedes se fijan, tenemos que hacer un cálculo extra. ¿Por qué razón? Porque, bueno, mucho ojo con las definiciones, porque en este ejercicio a mí me estaban dando soluto en mililitros, 9 mililitros de soluto, sí es cierto, pero después el otro dato me dicen 180 mililitros de solvente. Y acuérdense que en la fórmula solo se puede colocar solución, cantidad en solución. Entonces, ¿qué es lo que me toca? Bueno, hay que tomar en cuenta lo que dijimos la otra vez, bueno, en el primer ejercicio, que, bueno, antes del primer ejercicio, mejor dicho, que existe la fórmula de solución es igual a soluto más solvente. Entonces, como aquí necesito la solución, voy a sumar el solvente, que son 180 gramos, más el soluto otra vez aquí. Entonces, para que me dé opción a mí de colocar la solución. Solvente no puedo colocar aquí porque se volvería un error. Me faltaría involucrar al soluto. Entonces, sí tengan cuidado que cuando un ejercicio les da solvente, hay que convertirlo a solución, sumando o restando según sea el caso. Lo que sí deben tener cuidado es que no deben o no pueden eh, sumar para usar esta fórmula de solución igual a soluto más solvente. No lo pueden usar si no tienen la unidad de medida igual. O sea, aquí podemos sumar sin ningún problema porque 180 mililitros es relativo en la unidad mililitro con los 9 que teníamos aquí. Entonces, mililitro con mililitro sí lo puedo sumar. Mililitro con mililitro lo puedo restar. Igual gramo con gramo. Pero si tengo gramos en una y mililitro en otra, si no es agua, porque como la densidad del agua es 1, si no es agua, no se puede hacer. Si es agua, sí se puede hacer de forma directa, porque la cantidad en masa y volumen del agua no cambia, es la misma. Entonces, solo bajo esas circunstancias se puede sumar, pero de lo contrario, si son unidades distintas, no lo puede hacer. Bueno, en fin, aquí sumamos entonces y nos va a quedar un total de 189 mililitros. Y entonces solo nos queda dividir 9 entre 189, me da 4.76 volumen, que significa que por cada 100 unidades de volumen vamos a tener 4.76 mililitros de soluto. Bueno, y con eso cerramos las concentraciones porcentuales. Las unidades de partes por millón, si ya vimos las concentraciones porcentuales, se van a dar cuenta que esto también tiene mucha relación y solo se crearon porque en realidad se necesitaba una medida más apropiada para algunas soluciones que son demasiado diluidas. O sea, que si la proporción es muy pequeña, entonces es un poco incómodo utilizar datos como 0.000035% masa sobre masa, por ejemplo, porque son muy pequeños. Entonces es mejor pasarlos a partes por millón, que ya serían valores más cómodos de usar. Ya van a observar a qué me refiero. Por ejemplo, en el agua potable, por ejemplo, tenemos medidas trazas de sustancias disueltas ahí que tienen que ser muy, muy bajas, porque si se pasan de cierta cantidad ya se vuelven tóxicas. Entonces estas se analizan a partir de las partes por millón. Por ejemplo, miren, yo tengo 1500 mililitros perdón, me salté esta parte. Las fórmulas respectivas se mantienen en estructura. Acuérdense que dijimos que era gramos, soluto sobre solución, y se mantiene soluto sobre solución. Tengo dos alternativas de fórmula. ¿En qué se diferencia una de la otra? Que aquí si voy a utilizar gramos o mililitros, que puedo utilizar ambos, pero tiene que ser aquí.
Entonces, lo voy a multiplicar por 1.000.000. O sea, la gran diferencia es que, si se acuerdan, las porcentuales se multiplican por 100%. Estas se van a multiplicar por 1.000.000. Esa sería la gran diferencia. De ahí yo puedo poner aquí la combinación que más me convenga. Pero también hay otra alternativa. Esta es una fórmula alternativa que involucra miligramos de soluto sobre litros de solución. Entonces, qué sería el otro caso, verdad? Miligramos de soluto sobre litros de solución. Muy bien. Entonces, ya yendo al ejemplo, vean, tenemos 1.500 mililitros de una muestra de agua, son 1.500 en total. Se encontraron 3 miligramos, perdón, de mercurio. O sea, 3 miligramos respecto a 1.500 mililitros es una cantidad muy pequeña. Y se calcula la concentración de mercurio en partes por millón. Esto es bien sencillo porque si utilizo la segunda fórmula que involucra miligramos de soluto sobre litros de solución, simplemente tengo que convertir los 1.500 mililitros a litros, que sería 1.5. Entonces sería 3 miligramos entre 1.5 me da 2 partes por millón. ¿Sí? Y entonces en partes por millón se escucha bien, se escucha bien, se escucha sencillo, se escucha práctico. Pero si lo pasamos a una concentración porcentual, el problema es que ya tenemos un 0.00. Entonces esos valores ya son más incómodos de reportar. No es como la practicidad de decir 2 partes por millón. Y vean, como estamos hablando de que a veces es más cómodo presentarlos en porcentual que en partes por millón que en porcentual, ustedes necesitan saber una equivalencia alternativa de esto. O sea que yo, si quiero obtener concentración porcentual y lo que tengo es una concentración en partes por millón, lo puedo pasar directamente. ¿Cómo lo hago? Lo divido entre 10 a la 6, o sea, lo divido entre 1.000.000, que es la diferencia que hay, y luego lo multiplico por 100 para convertirlo en porcentual. Pero si quiero, lo que quiero es convertir a partes por millón, y tengo una porcentual, lo divido entre 100 para eliminar la porcentual y luego lo multiplico por 1.000.000. Prácticamente solo es, como si se acuerdan, la estructura es la misma, lo único que estamos jugando es si lo multiplico por 100 o por 1.000.000 para convertirlo a una escala o a otra. Y aquí tenemos una representación de la utilidad de estas dos unidades. Miren, la concentración de ozono en el aire, si sobrepasa los 0.11 partes por millón, ya está fuera de lo saludable. Entonces, ¿cuál es esa concentración en porcentual? Yo tengo 0.11 partes por millón, le elimino el millón, lo multiplico por 100 y voy a tener yo 0.0000011%, o de la misma manera puedo decir 1.1 por 10 a la menos 7%. En ambos casos son cantidades muy complicadas de manejar. Por eso en estos casos, cuando las concentraciones son muy pequeñas, mejor decimos 0.11 partes por millón, que es más fácil que decir incluso 1.1 por 10 a la menos 7, aunque esté abreviado ahí en notación científica. Entonces, para ese motivo es que se utilizan las partes por millón. Pues bien, aquí nos quedamos con las unidades físicas de concentración. Espero yo que haya quedado claro entonces y nos vemos en la próxima semana. Espero que estén bien y nos vemos entonces el siguiente miércoles, ¿verdad? Va, pues nos vemos.